Es que lo que, aquí tenemos una viga isostática con carga uniformemente distribuida. Vamos a determinar o a realizar los diagramas de momento flexor y fuerza cortante. La siguiente viga tiene una longitud de 6 metros y va desde el punto A al punto B con una carga uniformemente distribuida de 5 toneladas por metro o 5 toneladas sobre metro. En un video anterior habíamos determinado las reacciones de apoyo. La reacción en A del eje Y es 15 toneladas y la reacción en B del eje Y también es 15 toneladas. Aquí tenemos en el punto A un apoyo fijo que genera dos reacciones, aunque solamente determinamos una porque la reacción en X, como no hay fuerzas laterales en la estructura, R a X será igual o es igual a 0. Por lo tanto, no se colocó. Y aquí en el punto B tenemos un apoyo móvil que genera una sola reacción en torno a su eje, en este caso en torno al eje Y. Para realizar los diagramas de momento flexor y fuerza cortante, vamos a utilizar el método de las secciones o corte, que consiste en yo seccionar la estructura en cada tramo. En este caso, como tiene un solo tramo, la seccionamos una sola vez y en función a ese corte vamos a determinar las fuerzas internas, que son el momento flexor o el momento del corte, la fuerza del corte, la fuerza cortante del corte, valga la redundancia, y la fuerza axial de dicho corte. Si yo corto la estructura a una distancia X, voy a tener lo siguiente. Imagínate que este es el corte 1, donde cortamos la estructura a una distancia X. Entra, si lo veamos desde el corte hacia la izquierda, entra la reacción en A del eje Y, que es de 15 toneladas. Se cortó a una distancia X y aquí colocamos las fuerzas internas, que es el momento del corte 1, la fuerza axial del corte 1 y la fuerza cortante del corte 1. El momento del corte 1 representado por MK1, la fuerza axial NK1, la fuerza cortante QK1. Entonces, aquí tenemos una carga uniformemente distribuida de 5 toneladas sobre metros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a trabajar con esta carga uniformemente distribuida. Olvidémonos por ahora de las unidades que tiene dicha carga. Simplemente tomemos el número, que es 5. Entonces, si yo tengo una carga o un corte de una carga uniformemente distribuida, imagínate que este es el corte o esta es la carga uniformemente distribuida. Esta carga es W y la distancia de dicha carga es L. Si yo quiero puntualizar esta carga, será igual, voy a colocar aquí carga CP, carga puntualizada, será igual a W por L. Es decir, el área de un rectángulo, base por altura, base que es L, altura que es W. Al dar el factor anotar el producto, por lo tanto es W por L. Este es el valor de la carga puntualizada, W por L. Y esta carga se puntualiza en el centroide en X de un rectángulo. El centroide en X de un rectángulo, CX, será igual a la base entre 2, la base que es L. Por lo tanto, esto será puntualizado a una distancia de L sobre 2. Quiere decir que si yo quiero puntualizar dicha carga que está uniformemente distribuida, para puntualizarla lo que hago es que multiplico la altura, que es 5, por su base, que es X, y voy a tener 5X, y estará puntualizada en el centroide en X, que será igual a la base entre 2. La base entre 2 es X sobre 2. Y partiendo de este concepto, cuando ya tenemos el corte y la carga puntualizada, vamos a determinar las fuerzas internas que tenemos aquí. Entonces voy a trabajar con las fuerzas internas. Momento del corte 1, fuerza axial del corte 1, cortante del corte 1. La fuerza axial, como no tengo fuerzas laterales, esto será igual a 0. Ni siquiera tengo que buscarla. Esto será igual a 0. Simplemente como incógnita tengo momento del corte 1 y cortante del corte 1. Para el momento del corte 1 hago sumatorio de momento en el punto escogido, que es el corte, y para el cortante hago sumatorio de fuerzas en el eje Y. Entonces lo primero que hago es determinar el momento. Hago sumatorio de momento en el corte 1 o punto imaginario, sumatorio de momento en el punto imaginario, que es I, que es este de aquí.
Y digo que el sentido escogido es el sentido antihorario. Quiere decir que en función al punto imaginario o punto de corte, las fuerzas que giren en sentido antihorario son positivas en sentido de este punto y las fuerzas que giren en sentido horario son negativas. En función a este punto, esta fuerza giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa. Y esta fuerza giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Entonces, para la sumatoria de momentos, recuerda que momento es fuerza por distancia perpendicular al punto. En este caso, voy a tener 15 multiplicado por x, es decir, menos 15 multiplicado por x, más 5x multiplicado por x sobre 2, más el momento del corte 1. Esta es la sumatoria de momento o la ecuación de la sumatoria de momento. Y me quedará de la siguiente manera. Menos 15 multiplicado por x, que es el momento que genera esta reacción, más 5x multiplicado por la distancia, que es x sobre 2, que es el momento que genera esta carga, más el momento del corte 1 igual a 0. Si resolvemos aquí, menos 15 multiplicado por x nos da 15x. Si resolvemos aquí, 5x multiplicado por x sobre 2 nos da 5x al cuadrado sobre 2 más el momento del corte 1 igual a 0. Es decir que ahora la ecuación me queda de la siguiente manera. Menos 15x más 5x al cuadrado sobre 2 más el momento del corte 1 igual a 0. Si despejo el momento del corte 1, si yo lo muevo a la derecha de signo de igual, o si muevo todo esto a la derecha de signo de igual y lo coloco de manera descendente, tengo que esto será negativo 5x al cuadrado sobre 2 más 15x. Es decir que el momento del corte 1 es igual a menos 5x al cuadrado sobre 2 más 15x. Entonces, como está en función de x, la ecuación la vamos a evaluar cuando x vale 6 y cuando x vale 0. O cuando x vale 0 y cuando x vale 6. Entonces, evaluando, recuerda que la distancia que teníamos o que tenemos en la viga es 6 metros. Por lo tanto, vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 6. Entonces, vamos a colocar aquí la ecuación. 5x, en este caso, sustituyendo a x por 0, voy a tener 5 por 0 al cuadrado sobre 2 más 15 por 0. Esto será igual, sabemos que 5 multiplicado por 0 al cuadrado entre 2 es 0 y 15 por 0 es 0. Por lo tanto, cuando x vale 0, el momento comienza o vale 0 toneladas por metro. Ahora, cuando x vale 6, será diferente. Aquí yo tengo lo siguiente. 5 multiplicado por 6 al cuadrado. Recuerda que lo que estamos haciendo es tomando esta ecuación y evaluándola en función de x. Más 15 multiplicado por 6. Entonces, tengo lo siguiente. Menos 5 multiplicado por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Entonces tengo 5 por 36 es igual a 180, entre 2 es igual a 90. Es decir, lo de aquí me da 90, negativo 90. Más 15 multiplicado por 6 también me da 90. Por lo tanto, menos 90 más 90 igual a 0. Quiere decir que cuando x vale 6, el momento también vale 0. Entonces tenemos que el momento del corte 1 comienza en 0 y termina en 0. Y esto tiene su lógica, ¿eh? Recuerda que lo que va a hacer es que va a trabajar de apoyo a apoyo. Y como los apoyos son fijos, uno es fijo y el otro articulado, no genera momento. Quiere decir que en los apoyos es igual a 0. Entonces esto de aquí está bien. Ahora vamos a trabajar con el corte sub 1. Esto es el momento. Ahora vamos a trabajar con el corte sub 1. Para el corte sub 1 o la fuerza cortante, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Quiere decir que las fuerzas que van hacia abajo son negativas y las fuerzas que van hacia arriba son positivas. En este caso, tenemos la reacción en A, positivo, la carga puntualizada,
que es 5x, será negativo porque va hacia abajo y el cortante del corte 1 también es negativo. Por lo tanto, tengo la siguiente ecuación. 15, que es la reacción, menos 5x, que es la carga puntualizada, menos el cortante del corte 1 igual a 0. Como voy a trabajar con el cortante, vamos a despejarlo. Si despejamos el cortante, como está negativo, yo lo muevo a la derecha siendo igual, cambia a positivo, pero todo esto se queda igual. Por lo tanto, el cortante del corte 1 será igual a menos 5x más 15. Como está en función a x, vamos a evaluar lo mismo cuando x vale 0 y cuando x vale 6. Cuando x vale 0, yo sustituyo el valor de x aquí y tengo menos 5 multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo tanto, el cortante del corte 1 comienza en 15. Y cuando x vale 6, hago lo mismo, sustituyo y tengo menos 5 multiplicado por 6, que será igual a 30, más 15 será igual a menos 15. Por lo tanto, cuando x vale 6, el cortante será igual a menos 15. ¿Pero qué ocurre? Aquí yo tengo un cambio de negativo a positivo, y cuando en el cortante hay un cambio de negativo a positivo en una viga simplemente apoyada como la que teníamos, se produce el momento máximo. Por lo tanto, yo debo de determinar a qué distancia se produce dicho momento máximo, y cuando tenga esa distancia evalúo en la ecuación de momento para determinar el momento máximo. Y para encontrar la ecuación o la distancia, para encontrar la distancia que el cortante cambia de positivo a negativo, trabajo con la ecuación de cortante. Tengo esta ecuación para encontrar el momento máximo, para encontrar la distancia del momento máximo, y tengo esta ecuación para encontrar el momento máximo cuando encuentre la distancia cuando el cortante cambia de positivo a negativo. Para que entendamos esto de aquí, por ejemplo, si aquí yo tengo una línea de cortante, imagínate que esta es una línea de cortante, y aquí yo tengo que el primer corte sube a 15, imagínate que este punto es 15, y baja de 15 a negativo 15. Imagínate que este de aquí es 15. Entonces yo debo de encontrar este punto donde el cortante cambia de positivo a negativo, es decir, se hace 0. Este punto de aquí es que yo debo de encontrar. Y para lo cual voy a tomar esta ecuación. Entonces luego tomo esta ecuación para determinar el momento máximo. Apartando las dos ecuaciones tengo lo siguiente. Para el momento máximo, evalúo la ecuación del momento, que me dice momento K1 o momento del corte 1 igual a negativo 5x al cuadrado entre 2 más 15x. Y para determinar la distancia, tomo la ecuación del cortante del corte 1 igual a negativo 5x más 15. Entonces, digo cortante 0 cuando el cortante se hace 0. Tomando la ecuación, esto de aquí es 0. Entonces tengo que 0 es igual a menos 5x más 15. Despejando la variable x, voy a mover el 15 a la derecha del signo de igual, o simplemente muevo el negativo 5x a la derecha del signo de igual, cambia a positivo y tengo que 5x es igual a 15. Como quiero encontrar el valor de la variable x, divido ambos lados entre 5, ya que está acompañado o multiplicado por 5. Por lo tanto, tengo 5x entre 5 igual a 15 entre 5. Aquí tacho 5 con 5 y nos queda x igual a 15 entre 5. 15 entre 5 es igual a 3. Por lo tanto, x es igual a 3. Entonces, ahora para el momento máximo tomamos la ecuación del momento, que me dice que el momento del corte 1 es igual a menos 5x al cuadrado entre 2 más 15x. Evaluando, cuando x vale 3 metros. Cuando x vale 3 metros, sustituyo aquí por 3 y tengo momento del corte 1 igual a menos 5 por 3 al cuadrado entre 2 más 15 por 3. 5 por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. 5 por 9, 45, entre 2, 22.5 negativo. Entonces 22.5 negativo más 15 por 3, que es 45, menos 22.5 más 45 me da 22.5. Por lo tanto, el momento máximo es igual a 22.5 toneladas por metro. Este es el momento máximo. Y una vez determinado el momento máximo, ahora lo que sigue es realizar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector, que es bastante sencillo. Tomo la viga, proyecto hacia abajo las reacciones, pero aquí vamos a colocar el momento del corte 1, que es 0. Comienza en 0 y termina en 0.
El cortante del corte 1 comienza en 15 y termina en negativo 15 y el momento máximo es 22.5 toneladas. Aquí proyecto hacia abajo, coloco una línea de origen del cortante expresado en toneladas, una línea de origen del momento expresado en toneladas. Y yo sé que el cortante comienza en 15, termina en negativo 15. Por lo tanto, sube 15, termina en negativo 15. Y esta distancia de aquí ya la determinamos, que era 3 metros, que es donde el momento se hace cero, que es donde el cortante se hace cero, que es 3 metros. En este caso ocurre en la mitad de la viga. Y en este punto, si yo lo proyecto hacia abajo, estará en momento máximo de 22.5. Por lo tanto, el momento comienza en 0, termina en 0, pero sube desde 0 a 22.5 y será un extracto parabólico. Recordando que la ecuación de momento tenía x al cuadrado y si tiene una variable al cuadrado es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Recordando que el momento era o es negativo, ¿verdad? 5x al cuadrado sobre 2 más 15x. Esta era o es la ecuación de momento. Entonces aquí yo tengo x al cuadrado, lo que me indica que es una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado me da un extracto parabólico al momento de graficarla. A diferencia del cortante, que era una ecuación de primer grado, recordando que es 5x o negativo 5x más 15. Una ecuación de primer grado y me da un extracto lineal, que es lo que yo tengo aquí. Entonces esto de aquí es positivo, negativo y positivo. Así de simple. Y bien, terminamos. Este es el diagrama de momento efector y fuerza cortante para la viga mostrada. Me voy.